Buenas noches, yo les voy a hablar del tema 5.1 que corresponde a la unidad 5, el cual lleva por nombre vibración de modo normal para sistema de 2 grados de libertad. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la vibración de modo normal. La vibración de modo normal se puede llegar a definir como uno de los casos especiales de los movimientos específicos acoplados, ya que cada uno puede llegar a corresponder al caso en el que dos o más partículas que se muevan con una misma frecuencia deben a mantener una misma longitud o una misma distancia entre cada fase de manera constante, permitiendo una armonía entre dichas frecuencias. Por ejemplo, para estos sistemas se requieren principalmente de dos coordenadas independientes para poder describir el movimiento de estas mismas, como por ejemplo en el siguiente sistema que se puede llegar a mostrar en donde cada uno, pero en donde para el siguiente sistema se necesita una masa que va a corresponder a un amortiguador o a un resorte, que en este caso sería nuestra K1, y una masa 2 que va a ser para nuestro resorte amortiguador K2, que en este caso, al igual que el segundo diagrama que aparece, nos aparece con dos coordenadas que son las que se van a analizar para dicho movimiento de 2 grados de movimiento, ya que si bien se pueden ocupar ecuaciones para que un sistema de 2 grados de libertad sea generalmente o se genere de forma acoplada, siempre puede determinar algún conjunto de dichas ecuaciones, como en particular para que dichas coordenadas generen tener las ecuaciones de movimientos que estén acopladas. Por ejemplo, hay una regla fundamental que se puede llegar a determinar para el número de grados de libertad, la cual es la siguiente, que en donde nos especifica que el número de grados de libertad que un dicho sistema va a ser igual al número de masas de dicho sistema por el número de posibles movimientos de cada masa que éstas se encuentren en el sistema, para los cuales se tendrán que emplear dos ecuaciones de movimiento para que el sistema pueda ser resuelto en cada una de sus diferentes coordenadas, al igual que en cada una de sus diferentes masas, ya que estas ecuaciones diferenciales generalmente están acopladas para que generen una solución armónica que sea supuesta para que cada coordenada de dicho sistema, la ecuación llegue a una ecuación que permita determinar las frecuencias naturales para el sistema de la forma más adecuada. Por ejemplo, en un dado caso de que, por ejemplo, llegue a existir que se considere una excitación de forma externa o inicial o arbitraria, la vibración resultante sea libre, para que se genere esto una superposición de dos métodos normales de vibración. En tanto que si el sistema de dicho conjunto vibra bajo una nueva secuencia o bajo una nueva frecuencia, una fuerza armónica que tendrá que ser externa, resultante, para que se dé a la frecuencia una fuerza aplicada para que dicho sistema pueda ser efectuado. Por ejemplo, en el siguiente sistema se puede apreciar que tenemos dos masas junto con tres amortiguadores, que en este caso serían nuestras K1, K2, K3, o bueno, en este caso nuestros resortes,
con nuestras frecuencias y con nuestros desplazamientos, que en este caso sean X, para dichas aplicaciones en las masas. Ya que, por ejemplo, se considera que para que este sistema de masa resorte amortiguador de 2 grados de libertad, que es el tema que el cual nos interesa abordar, es donde el amortiguador, en este caso, es que el sistema de 2 masas, amortiguador y resorte, nos genere un amortiguamiento de forma viscosa, ya que en este caso el movimiento del sistema está completamente descrito por las coordenadas x subíndice 1 de t y x subíndice 2 de t, ya que las cuales definen como la ecuación posición de las masas m1 y m2 en cualquier forma del dominio del tiempo desde sus respectivas posiciones en específico, ya que, por ejemplo, si dichas fuerzas externas, tanto como F1 del tiempo como F2 del tiempo, actúan sobre la misma masa, en este caso M1 y M2 respectivamente de cada una, el diagrama del cuerpo tiene que ser totalmente libre de las masas M1 y M2, como se muestra o se mostrará en el siguiente diagrama, que en este caso nos muestra que las fuerzas son libres de cada masa, al igual que cada amortiguamiento, tanto para M1 como es nuestra masa primera, como M2, totalmente independientes y libres de cada una, ya que estas dichas no se juntan al mismo tiempo, por lo que la ecuación, o según aplicando de otra forma, ya muy independientemente de las ecuaciones diferenciales, se puede agregar lo que sería las leyes de Newton, ya que por cada masa de las ecuaciones diferenciales del movimiento nos queda como que la masa 1 por el desplazamiento de x1 es igual o mayor o más c1 más c2 por x1 menos c2 por x2 más k1 más k2 por x1 menos k2 por x subíndice 2, que nos va a dar como resultado la fuerza U subíndice 1. Y tanto para el segundo sistema de la segunda masa, nos sería que M2 es M subíndice 2 que por x subíndice 2 menos C subíndice 2 más X subíndice 1 más C2, C subíndice 2 más C subíndice 3 por X subíndice 2 menos K subíndice 2 más por X subíndice 1 más K subíndice 2 más K subíndice 3 por X subíndice 2 nos va a dar como resultado la resultante de la fuerza subíndice 2 para nuestro segundo sistema de la segunda masa, amortiguamiento resorte. Como por ejemplo lo podemos ver en el siguiente diagrama o en la siguiente ecuación, de forma más resumida, no tan resumida, pero más que lo saben, en este caso sería que ya se puede hacer por la ecuación de Lagrange, perdón, en el cual nos escribe que D sobre D de T es igual a alfa de L de T, por lo que nos da todo el resultado de para encontrar la fuerza resultante subíndice 2. Al igual que aquí, nos da en especificado la ecuación que nos permitiría encontrar tanto como la fuerza subíndice 1 como la fuerza subíndice 2. Ya que en cada caso las ecuaciones que se llevan a cabo para cada dicho sistema, que 2 grados de libertad, es que estén acoplados lo anterior, lo que me lleva a implicar que el movimiento de estas masas, tanto como M1, influyen en el movimiento de la segunda masa, en este caso sería M2, así como viceversamente. Si M1 influye en M2, M subíndice 2 va a intervenir en M subíndice 1 al momento de tener un desplazamiento o un amortiguamiento diferente. Bueno, el siguiente punto será el análisis de vibración sobre un sistema de 2 grados de libertad, pero sin amortiguamiento, que en este caso los modos
de dicha vibración que se llevan en dicho sistema, que es de 2 grados de libertad, pero no cuenta con un amortiguamiento, corresponde a frecuencias naturales que pueden ser expresadas como las siguientes expresiones, como las siguientes expresiones, ya que, como se ha mencionado en anteriores ocasiones, estas masas pueden llegar a resultar o se pueden ver como como los vectores, en donde estos van a influir tanto x a la 1 o x2, ya que notan los modos normales de los sistemas acoplados que vamos a estudiar en este caso, ya que de modos normales de vibración, en este caso, son conocidos como vectores modales del sistema, ya que la solución del problema de la vibración libre puede ser expresada como varias ecuaciones denominadas a dichos valores de vibración como frecuencias naturales de dicho sistema. Por lo que esto nos lleva al acoplamiento de coordenadas y coordenadas principales, que en este caso nos da a entender que, como se ha mencionado previamente en anteriores clases con algunos compañeros, un sistema de n grados de libertad requiere un número de n coordenadas independientes para reescribir su propia configuración de cada dicho sistema, que en este caso sería que a cada número va a ser proporcional el número de grados de libertad de dicho sistema, va a ser equivalente o proporcional a describir a su número n equivalente de coordenadas independientes que dicho sistema pueda tener. Ya que usualmente este tipo de coordenadas son cantidades geométricas independientes, medidas desde la posición de equilibrio para hacer un cuerpo vibrante o, sin embargo, es posible seleccionar algún tipo de conjunto de n coordenadas para poder describirlo con una configuración del sistema, y cada uno de n coordenadas constituye a un mismo número de coordenadas generalizadas de dicho sistema de 2 grados de libertad para una o dos masas que van a ser o van a influir una sobre otra, ya que dichos sistemas son los que interfieren en cada uno de ellos, ya que esto nos lleva a que al resolver las ecuaciones de los sistemas de 2 grados de libertad o de las ecuaciones algebraicas que nos pueden llegar a dichos movimientos que constituyen estos tipos de grados, donde x1 o x2, o en otro caso que tengo nuestras masas m1 y m2, pueden tomar una transformada inversa de Laplace, que podría tomar para resolver el sistema de ecuaciones algebraicas o el sistema de ecuaciones diferenciales, que puede emplear una ecuación directa o bien una regla para que presente de igual forma que las fracciones parciales de dicho sistema pueden estar acoplados, ya que como tanto uno va a influir en el movimiento del otro y viceversa, respectivamente. Como por ejemplo en el siguiente diagrama, se puede observar que, que cualquiera de estos conjuntos puede ser usado para describir el movimiento de cada uno de los sistemas, que en este caso podría ser de 2 grados de libertad, ya que consecuentemente se puede denominar que cualquiera de estos dos conjuntos puede ser como x subíndice 1 por x subíndice 2 o calque x, 0 de alfa, no, de delta, perdón, y x subíndice 1 de delta y x, y subíndice de delta. Pueden generar conjuntos que representen la coordenada regionalizada de dicho sistema, ya que, como lo hemos mencionado, todo conjunto de sistemas necesita un conjunto de n coordenadas para poder generar un número de n frecuencias para un conjunto de n coordenadas.
Bueno, eso sería toda mi participación de la exposición de el esquema 5.1, que es vibración de modo normal en sistemas de 2 grados de libertad. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Sergio Martínez Luis. Voy a presentar el siguiente tema, que es el tema 2. Una disculpa de antemano, estoy un poco enfermo, entonces me cuesta un poco el hablar. Bueno, estamos en la unidad 5 y es el tema de acoplamiento de coordenadas. Bueno, un acoplamiento de coordenadas es una serie de acoplamientos donde las coordenadas se forman, forman una cadena cerrada o una serie de cadenas igualmente cerradas. Se denomina informalmente coordenadas generalizadas, acoplamiento de coordenadas a un conjunto cualquiera de parámetros numéricos que sirven para determinar de manera unívoca la configuración de un sistema mecánico en número finito de grados de libertad. Usualmente estas coordenadas son cantidades geométricas independientes, medidas desde la posición de equilibrio para el cuerpo vibrante. Sin embargo, es posible seleccionar algún otro conjunto de coordenadas para describir la configuración del sistema, y cada conjunto de coordenadas constituye un conjunto de n coordenadas generalizadas. Bueno, aquí nos representan dos sistemas de coordenadas, si podemos apreciar. Ambos representan lo mismo, pero cada uno se utiliza para lo que uno le convenga. Si de este tipo de coordenadas o este tipo de coordenadas acopladas, prácticamente no influye nada. Bueno, sí influye, pero de una manera que solamente nos conviene utilizarlo de una manera matemática para poder relacionarlo y poder distinguir cada parámetro. Bueno, el número mínimo de coordenadas generalizadas para definir el estado del sistema se conoce como coordenadas independientes. Las coordenadas pueden ser absolutas o relativas a otro miembro del mecanismo. Noción intuitiva. Las ecuaciones de movimiento son ecuaciones diferenciales que relacionan las derivadas de la posición con la posición de las otras partículas. Esto implica un sistema de P partículas a 2n grados de libertad. Existen funciones invertibles. Bueno, más que nada, en este tema lo que nos importa es justamente esto, que son las oscilaciones acopladas. En el tema de vibraciones, bueno, dice que el problema de las vibraciones o oscilaciones acopladas aparecen sistemas de coordenadas no relacionadas con ninguna medida directa realizable sobre el sistema físico, pero son útiles en la solución matemática del problema. Como ya lo mencionaba anteriormente, prácticamente en sí las operaciones no están relacionadas, pero sí nos ayudan de una manera a comprenderlos matemáticamente, ya que, digamos, los dividimos en partes y así es más fácil su análisis y su elaboración. Puede resolverse mediante ciertos cambios de variable que llevan a las coordenadas normales o amplitudes de los modos propios de vibración. Aquí es cuando se dividen en un conjunto de modos. Cada modo va a representar ya sea la matriz masa, eh, el vector de desplazamiento y el factor de rigidez. Como se muestra aquí, esta es una ecuación dada del problema mecánico original. Y dice que se puede resolver fácilmente definiendo unas nuevas coordenadas llamadas coordenadas normales definidas mediante un cambio lineal.
Es a lo que nos referimos, que las vamos a acoplar de cierta manera en que su análisis sea de una manera más sencilla para poder resolverlo sin tantos problemas. A esto se refiere con con lo de que es este tema. Bueno, como paso siguiente, eh, este es un tema muy corto, lo que se dio. Simplemente es una simplicidad de cómo se puede resolver este tipo de problemas de mayor grados de libertad en un análisis de vibraciones. Bueno, como siguiente tema es el tema 3, las propiedades ortogonales. Normalmente ya estamos familiarizados con el cálculo vectorial, pues ya no es tan difícil de comprender, sino que es más sencillo su estudio. Bueno, en análisis de vibraciones, los sistemas de muchos grados de libertad requieren una aproximación sistemática para lograr una claridad en la formación y simplicidad en el cálculo. Dado el tema anterior, nos mostraban un método para poder hacer de esta manera. En este caso, ya lo vamos a poder resolver utilizando este, este siguiente tema. Recordemos que por cada resorte de masa hay un grado de libertad. Este es un método matricial. Eh, las ventajas son que es una aproximación sistemática, la tiene. Como ya nos referíamos, hacemos que sea lo más exacto o lo más preciso en un estudio, y la simplicidad del cálculo más que nada. Una propiedad importante en el estudio de las vibraciones es la ortogonalidad de los modos. Permite desacoplar las ecuaciones del movimiento convirtiéndolas en ecuaciones diferenciales independiente por el cambio de variables, conocido como transformación nodal. Bueno, en la siguiente tenemos la siguiente ecuación, que es k menos omega al cuadrado por la matriz masa por el vector A, el vector I, es igual a cero. En este caso son las frecuencias naturales que tenemos, que es omega I y omega J. Los modos correspondientes de cada uno, pues es su matriz masa, matriz su vector, autocomplementario, que es el vector I y el vector J. En este caso, se puede sustituir a partir de esta ecuación. Multiplicamos esto, el K por el vector I, tenemos que es KI, por omega al cuadrado I, tenemos que es omega al cuadrado I por AI por la matriz masa. Teniendo esta multiplicación, simplemente es pasamos del otro lado, y aquí está restando, que va a estar sumando, entonces esto es igual que KI es igual a omega cuadrado I por matriz masa por AI. De igual manera se puede representar para J, simplemente se utiliza sus nodos, que en este caso sería omega cuadrada J. Y aquí vamos a multiplicar por los valores de la transpuesta, obtenemos las siguientes ecuaciones. Un vector transpuesto, que es a es sub t, j. Tenemos las siguientes ecuaciones. De igual manera, como trato se los explicaba, de donde viene la sustitución.
Y entre ambas ecuaciones se van a restar para tener una simplicidad. Entonces tenemos que omega cuadrada i menos omega cuadrada j así por a transpuesta a j por m por AJ es igual a 0. Que son que si omega i y omega j son valores propios distintos, concluimos que a transpuesta j por la matriz masa por AJ es igual a 0. Para tanto, para todo que i es diferente de j, de igual manera en la otra ecuación vienen siendo lo mismo. En este caso tenemos representado que a transporta j por la matriz masa por a j es diferente de 0 para si, solo si, i es igual a j. Es decir, los vectores propios asociados con valores propios distintos son ortogonales respecto a la matriz de masas, debido a que las matrices de masas es positiva definida, garantizado que el producto es nulo excepto en el caso de a j sea nulo. O yo puedo escribir que a transpuesta j, la matriz masa por a j es igual a 0 para i diferente de j. Donde mi subíndice i es un término escalar positivo y constante. Los modos de vibración también son ortogonales respecto a la matriz rigidez. La prueba es evidente a partir de las ecuaciones de a transpuesta por k a j es igual a 0. Para todo i diferente de j, de igual manera que a transpuesta j por k por a es igual a m subíndice omega cuadrado j es igual a k para i es igual a j. Siendo que hay otro término escalar positivo o nulo en constante. Pues, todo eso nos va a representar en matrices. En este caso ya tenemos la matriz masa, la matriz de rigidez y el vector de desplazamiento. En las aplicaciones pues las podemos aplicar en sistemas de varios sistemas de resorte. En ejemplo, en un cohete, todos estos puntos son sistemas de vibraciones diferentes que tienen diferentes puntos de masa. Las alas de una avioneta tienen diferentes pesos, diferentes masas, entonces son un conjunto. Entonces, en este caso serían 5 grados de libertad. No, tenemos un ejemplo, es el ejemplo 10.1, que es obtener las ecuaciones del movimiento, identificar las matrices de masas rígidas y amortiguamiento para el sistema de grados de libertad, es el 10.1. Pues aquí tenemos la figura, nos representa, son de dos libertad. Ahora, los representamos, hacemos un diagrama de libres, representamos cada equivocadamente, y ya de ahí representamos la ecuación, que vendría siendo esto. Y aquí pasamos a un reacomodo de términos. Estas dos ecuaciones se pueden poner de forma matricial, como aquí tenemos la forma de las matrices, el factor de rigidez, los factores de lo que es cada componente. Entonces se identifican las ecuaciones de las matrices y las separamos por secciones. En este caso tenemos la matriz masa, el desplazamiento y la rigidez. Se dividen en secciones. Así es una forma más fácil de analizarlo y de resolver este ejercicio. Con pues, muchas gracias por su atención. Esto ha sido, en breve, un resumen de lo que es este tema, un acoplamiento de coordenadas y los sistemas ortogonales. Recordemos que en este caso, la ortogonalidad representa que entre los vectores representan 90 grados, entonces de forma tan relacionadas por
diferentes direcciones. Bueno, pues muchas gracias y lo dejo a continuación con los siguientes temas. Ok, mi nombre es Morán Méndez Eduardo y el tema que me tocó a mí es el 5.4, matriz modal. Para empezar, vamos a explicar qué es la matriz modal. La matriz modal es una herramienta matemática que es utilizada en análisis de vibraciones. Esto lo usamos más que nada para describir el comportamiento dinámico de un sistema. Esta matriz es esencial para comprender y caracterizar un movimiento vibratorio de estructuras. Después pasamos a los propósitos de la matriz modal. En este caso son 5, que el primero es describir modos de vibración. Esto básicamente se basa en que la matriz modal permite expresar los modos de vibración característicos de un sistema. Estos modos representan patrones específicos de movimiento en los cuales un sistema tiende a vibrar. El segundo, tenemos el análisis de respuesta dinámica. Este nos ayuda a que el análisis de respuesta dinámica del sistema ante excitaciones externas y permite extender cómo responde la estructura en términos de sus modos naturales. Después tenemos la descomposición modal. Permite descomponer la respuesta total del sistema en contribuciones individuales de cada modo de vibración. Esto es crucial ya que nos ayuda pues a comprender la influencia de cada modo. Y por cuarto tenemos la optimización y diseño. Esto nos ayuda a optimizar el sistema mecánico al igual que en su diseño y nos ayuda a identificar los modos de vibración críticos que pueden considerarse para evitar tipos de resonancias no deseadas. Al igual que tenemos el análisis de estructuras complejas. Es especialmente útil en el análisis de estructuras complejas donde la interacción en múltiples modos de vibración puede ser difícil de entender sin una herramienta sistemática como la matriz modal. Después pasamos a relación con modos de vibración. Los modos de vibración son patrones específicos de movimiento en los cuales una estructura vibra naturalmente cuando es excitada. Cada modo tiene una forma característica y una frecuencia asociada. Después pasamos al subtema que es matriz modal y modo de vibración. La matriz modal relaciona los desplazamientos y las fuerzas asociadas a cada modo de vibración. Cada columna de matriz modal representa un modo de vibración y los elementos de esa columna indican la contribución de cada grado de libertad en ese modo. Tenemos características de los modos. Son dos en este caso, que es la forma modal y la frecuencia modal. La forma modal es que cada modo tiene una forma modal única. Esto se refiere a que, pues como dicen, ¿no? Que cada forma es única y no se puede parecer a otras. Esto que describe cómo se mueven las diferentes partes del sistema durante la vibración. En frecuencia modal, cada modo tiene una frecuencia modal específica, determinada por las propiedades del sistema y su masa. Al igual que podemos contemplar su rigidez y su amortiguamiento. Unos ejemplos comunes de modos de vibración serían el modo de flexión, el modo de torsión, el modo de estiramiento y el modo de flexión-torsión. El modo de flexión es, un ejemplo es una viga, las secciones flexionan hacia arriba o hacia abajo. El modo de torsión, el sistema rota alrededor de su eje principal. El modo de estiramiento, las partes del sistema se mueven en direcciones opuestas. Y el modo de flexión-torsión es la combinación tanto de flexión como de torsión en las estructuras más complejas. Al igual que tenemos unos ejemplos prácticos, el primero es viga sujeta en un extremo. Tenemos dos modos. El modo 1 es la flexión simple, con la viga doblando hacia arriba o ya sea hacia abajo en su extremo sujeto. Al igual que tenemos el modo 2, que en su primer armónico de flexión, con dos nodos y un antinodal en el centro. También pasamos a un ejemplo que es la placa circular, que sería igual, tiene dos modos, que es el primer modo es la vibración radial con la placa expandiéndose y contrayéndose. Ese sería el primero. El segundo sería la vibración circular con círculos concéntricos de movimiento.
Y por último, tenemos un ejemplo de un edificio alto. El modo 1 sería la vibración en dirección vertical y el modo 2 sería la dirección horizontal, ya que la vertical puede asociarse a la altura y la horizontal al balanceo. Obtención de la matriz modal en métodos experimentales y teóricos. La obtención de la matriz modal es esencial para el análisis de vibraciones mecánicas y estructurales. Tanto los métodos experimentales como los teóricos son utilizados para determinar esta matriz, proporcionando información valiosa sobre modos de vibración y las propiedades dinámicas de un sistema. Métodos experimentales. Tenemos ensayos de vibración y análisis de respuesta frecuencial. El ensayo de vibración se subdivide en dos categorías, que es la excitación dinámica y respuesta dinámica. La excitación dinámica es una aplicación de fuerzas o excitaciones dinámicas al sistema para medir su respuesta. Y la respuesta dinámica es el registro de los desplazamientos, velocidades o aceleraciones en puntos claves del sistema. Después pasamos al análisis de respuesta frecuencial, que igual se subdivide en dos, que es el análisis de frecuencia y identificación de frecuencias modales. Que el primero es análisis de frecuencia, es la utilización de sensores de vibración para medir la respuesta en frecuencia del sistema a excitaciones conocidas. Y identificación de frecuencias modales es la localización de las frecuencias modales y de las formas modales asociadas. Usos de software especializado en análisis modal. El análisis modal se beneficia enormemente del uso de un software especializado, ya que puede facilitar la implementación de métodos teóricos y experimentales, así como la visualización y compresión de los modos de vibración. Por ejemplo, uno sería MATLAB. Las funciones de análisis modal de MATLAB ofrece unas funciones específicas para el análisis modal. Y Simulink puede utilizarse para simular sistemas dinámicos y analizar sus modos de vibración. A continuación, mi compañero va a explicar el tema 5.5. Bueno, mi nombre es Giovanni Ranulfo García Martínez. Explicaré el 5.5, vibración libre. Siguiente. La vibración mecánica y la vibración libre van de la mano, ya que se refiere a un movimiento oscilatorio de un sistema en torno a su posición de equilibrio. Este fenómeno es común en sistemas físicos y que van desplazados de una posición de equilibrio donde experimentan un vaivén continuo. Más que nada es en la amplitud, que es la distancia que existe entre la posición de equilibrio y el punto más alejado durante la vibración. También lo que es la frecuencia, que es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. La siguiente. El enfoque en vibración libre. La vibración libre es un subconjunto específico de la vibración mecánica, ya que se centra en sistemas más que nada no amortiguados y sin fuerzas externas. En este escenario el sistema se deja en libertad, donde después de ser desplazados de su posición de equilibrio y la vibración resultante ocurre de manera natural, sin ninguna influencia externa o continua. En este caso, como se puede apreciar, están lo que es las ondas senoidales, que aparecen en este caso amortiguadas y no amortiguadas, donde sin amortiguamiento se refiere a no hay disposición de energía durante el movimiento. Y en este caso, la frecuencia natural es la vibración que ocurre en la frecuencia. Siguiente. La oscilación sin amortiguamiento. En este caso, la oscilación sin amortiguamiento se caracteriza más que nada por un movimiento de un sistema mecánico sin ninguna pérdida de energía debido a la fricción o disipación de lo mismo. Matemáticamente, pues podemos apreciar lo que es una ecuación que es m sobre
d al cuadrado, en este caso de x sobre d derivada de t al cuadrado más k de x es igual a 0. La m es la masa del sistema, k constante elástica del resorte y x la posición del sistema. Siguiente. Continuando con lo que tenemos en cuenta que es la ecuación, existe lo que es la solución general de lo que hablamos anteriormente para los sistemas no amortiguados. La solución general es una combinación lineal de todas las soluciones fundamentales donde se asocian a la raíz. En este caso, los sistemas no amortiguados actúan en la energía donde se conserva, en las vibraciones, continúan indefinidamente cuando una fuerza externa se aplica a una frecuencia cercana o igual a la frecuencia natural del sistema, se produce la resonancia. Puede decirse como dos variables que son A y B, que son constantes, determinadas por las condiciones iniciales. Más que nada es la relación en la utilización del sistema, ¿no? Y todo eso. El siguiente. La derivación aplica lo que son la ley de Newton, que es la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Fuerza elástica, que es la fuerza ejercida por un resorte, que es proporcional al desplazamiento. La ecuación diferencial, en este caso es igualando las fuerzas, obtenemos la ecuación diferencial para sistemas sin amortiguamiento. En la siguiente, por favor. La importancia de la vibración libre, más que nada, efectúa en una determinada velocidad de la vibración. En este caso es la frecuencia natural, donde indica la velocidad en la que oscilará el sistema cuando se le perturbe o interrumpa, en este caso para vibrar libremente. La resonancia aplica en cuanto a una fuerza externa, coincide con la frecuencia natural. En este caso es debido a amplitudes que son mayor amplitud, que es en cuanto a la resonancia, que puede llevar un aumento dramático en cuanto a vibración y puede suministrar alguna energía determinada en cada ciclo. En cuanto a los análisis de modos modales, como lo explicó mi compañero anteriormente, existen diferentes tipos de modos. En este caso, la frecuencia natural efectúa en todos ellos. También es más que nada esencial en análisis de modos pues, modales y todo eso efectúa en diferentes softwares que se pueden utilizar a lo largo de, de los análisis. Siguiente. Control y prevención. Los amortiguadores más que nada se utilizan para evitar daños, donde se implementan en sistemas, como bien es para disipar más que nada la energía acumulada durante o la resonancia. La sincronización selectiva, ajustar las secuencias naturales de los sistemas para evitar resonancias no deseadas. Y siguiente. La descripción física. En la oscilación sin amortiguamiento, una vez que el sistema es perturbado, se explica que existe una ausencia más que nada en pérdida de amplitud y de energía, ya que se ve muy extendible en cuanto a sus oscilaciones, ya que permanece constante con el tiempo, pero llega pues, a efectuarse de diferente manera. Siguiente, por favor. En cuanto a la resonancia, se explica que es un fenómeno vibratorio que ocurre cuando una fuerza externa es aplicada a un sistema mecánico, donde coincide con su frecuencia natural de la vibración. En este caso aplicamos lo que es un resorte masa, lo que aplica como una descripción de una visualización de un sistema, más que nada en conceptos, pues, en conceptos mecánicos, ¿no? En ese caso, como un ejemplo que les puedo dar, sería el de una industria aeroespacial que se ocupan en diferentes ámbitos, por ejemplo, lo que es en las estructuras de las aeronaves para que vayan más rápido, para que garanticen lo que es una seguridad y, un conformismo o una eficiencia muy óptima o mayor a lo que se espera. Siguiente. Bueno, iniciamos con el tema 5.6, que es vibración forzada y absorción de vibraciones.
Para empezar, vamos a explicar qué es la vibración forzada. Y como tenemos, es el término de vibraciones forzadas, significa que las fuerzas externas afectan a las vibraciones de un sistema. Una vibración forzada, mantenida por una fuerza excitadora, tiene una frecuencia y una amplitud que depende de las frecuencias y de la amplitud de la fuerza excitadora. La vibración forzada la origina y mantiene una fuerza periódica aplicada exteriormente que no se depende de la posición ni del movimiento del cuerpo, como sucede en el caso de las fuerzas que mantienen el movimiento de un péndulo o de un reloj. La fuerza se puede generar cuando oscile el soporte al cual está unido el cuerpo, como ocurre en el caso de la fuerza aplicada a un automóvil por los muelles de suspensión cuando el vehículo va por una calzada con baches. Ecuación de movimiento para sistemas sometidos a vibración forzada. La dinámica de un sistema sometido a una vibración forzada se describe mediante una ecuación diferencial que incorpora la fuerza externa y las características físicas del sistema. La ecuación general puede expresarse como la masa del sistema es la distancia al cuadrado por x sobre distancia por t al cuadrado más c diferencial de x sobre diferencial de t más k por x, que es igual a f0 por coseno de w por t. M es la masa del sistema, C es el coeficiente de amortiguamiento, K es la constante elástica, F subíndice 0 es la amplitud de las fuerzas externas y W es la frecuencia angular de la fuerza externa. Pasamos a lo que es la resonancia de vibración forzada. La resonancia de vibración forzada es un fenómeno que ocurre cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema. En este estado, el sistema absorbe la energía de la fuerza externa de manera más eficiente, resultando en una respuesta significativamente aplicada. Algunos aspectos claves de la resonancia son frecuencia natural, amplificación de la respuesta y posibles consecuencias. El análisis de casos prácticos, que es la vibración forzada en la ingeniería. El ejemplo 1 es un puente sometido a cargas dinámicas. Los puentes son estructuras críticas que deben soportar cargas dinámicas, como las generadas por el tráfico vehicular. Estas cargas pueden inducir vibraciones forzadas en el puente, lo que tiene implicaciones significativas para su diseño y durabilidad. Por ejemplo, cuando un vehículo se desplaza sobre un puente, ejerce fuerzas dinámicas sobre la estructura. Al igual que estas fuerzas pueden sincronizarse con las frecuencias naturales del puente, provocando vibraciones forzadas. Consideraciones de ingeniería. Sería la frecuencia de resonancia. Esto se debe evitar que la frecuencia de las cargas dinámicas coincida con la frecuencia natural del puente para prevenir resonancias peligrosas. Sería otra que el diseño antivibratorio. Es la introducción de dispositivos de amortiguación y materiales diseñados para absorber vibraciones, como amortiguadores y cojines de apoyo. Análisis de casos prácticos de vibración forzada. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, que en entornos industriales la maquinaria está expuesta a cargas dinámicas constantes debido a su operación. El diseño y la operación eficientes de la maquinaria industrial requieren un manejo cuidadoso de las vibraciones inducidas. Por ejemplo, la operación de maquinaria industrial con motores o compresores generan fuerzas dinámicas que afectan la estructura. Estas fuerzas pueden coincidir con las frecuencias naturales de la maquinaria, resultando en vibraciones forzadas. Igual. Aplicaciones de conceptos de vibración forzadas. Aislamiento de vibraciones, diseño de componentes y análisis modal. Estos casos prácticos ilustran cómo las cargas dinámicas pueden generar vibraciones forzadas en estructuras como puentes y maquinaria industrial, como anteriormente puse los ejemplos. La aplicación efectiva de conceptos de vibración forzada en ingeniería es esencial para garantizar la seguridad, la durabilidad y eficiencia de las estructuras y sistemas en diversas aplicaciones industriales. Y a continuación mi compañero va a explicar. Absorción de vibraciones. La absorción de vibraciones es el proceso en el cual se disipa o reduce lo que es la energía asociada con las vibraciones en un sistema. En este caso, el objetivo principal es evitar resonancias no deseadas que podrían afectar
y recurrir negativamente en cuanto a la estabilidad, durabilidad y funcionamiento eficiente de las estructuras o máquinas. El siguiente. Materiales amortiguadores. Uno de los cuales son amortiguadores de goma, que son de los más comunes, que estos materiales son deformables, donde absorben la energía de las vibraciones al cambiar su forma durante el movimiento, convirtiendo la energía cinética en calor. Más que nada actúan como, como absorción y pues un efecto mayor que en lo que es sistemas de amortiguadores mecánicos, que es otro, donde incluyen dispositivos mecánicos diseñados específicamente para disipar energía, en este caso vibratoria. Uno de ellos son pues, los amortiguadores hidráulicos, amortiguadores de fricción y dispositivos de masa sinfónica. Y siguiente. Algunas de las aplicaciones de la absorción de vibraciones es en la estructura de edificios debido a uso de aislantes sísmicos, en cuanto a incorporación de aislantes, lo cual es ellos absorben la vibración durante eventos sísmicos capaces de reducir el riesgo de daños estructurales, lo que son en cuanto a edificios altos y todo eso, ¿no? En vehículos. En este caso, la suspensión de vehículos emplea un sistema de suspensión donde utilizan amortiguadores de los que son capaces de absorber y proporcionar una conducción suave. En este caso también lo que llegan a tener algunos vehículos son aciertos amortiguados, los cuales reducen pues bueno, aumentan la comodidad y reducen lo que es la transmisión de vibraciones al conductor y los pasajeros, evitar más que nada problemas y una mejor seguridad en cuanto al pasajero y al vehículo propio. Bien. Una de las ventajas de las vibraciones, de absorción de vibraciones, es la minimización de la fatiga estructural. Evita daños por resonancia, mayor durabilidad, comodidad del usuario, seguridad en la conducción, ambientes de trabajo, seguros más que nada. Y en este caso, pues, es para evitar, pues, llegar a evitar problemas en cuanto a la absorción de vibraciones y todo eso, llega tanto a recurrir a problemas tanto pues mecánicos, laborales y de seguros, o sea, en cuanto a las personas, ¿no? Siguiente. Eficiencia operativa, estabilidad y precisión. En las máquinas industriales, los equipos de precisión, la absorción de vibraciones contribuye a la estabilidad y precisión operativa al minimizar las interacciones vibratorias y en la reducción de paradas no programables. En este caso, lo que es la prolongación de la vida útil. Pueden recurrir mucho a los componentes en la reducción de no deseadas, ya que la disminución de las paradas no programadas y eso mejora grandemente su eficiencia. Siguiente. Serían todas las diapositivas. Ok. Y eso sería todo de nuestra parte, de los tres temas que expusimos. Mi compañero, su nombre es Luis Morán. Manuel Méndez Luis Eduardo. Y García Martínez, Giovanni Ramírez. Eso sería. Gracias. Gracias.